sea, el tema Koldo, el tema Ábalos. Ábalos ya ha sido imputado. ¿Salpicará esto a más ministerios? Bueno, ya está salpicando, de hecho, a más ministerios, inevitablemente, y salpica a una época del Partido Socialista en general y del Gobierno también, porque bueno, es que era el número 2 de Pedro Sánchez cuando empezó a controlar el partido y era uno de los ministros principales junto con su cargo como número 2 del Partido Socialista, ¿no? Secretario de Organización. Eso no es gratuito. Eso tiene sus consecuencias, inevitablemente las tiene que tener. Luego aquí hay pues este discurso que ya veremos cómo se sustancia después. Claro, el presidente del gobierno dice que han forzado la caída de Ábalos en el partido y lo han quitado del grupo parlamentario socialista por responsabilidad, antes de que fuera imputado, por responsabilidad política por haber elegido como colaborador a Koldo. Bueno, es que a Ábalos lo eligió Pedro Sánchez como colaborador también y ahora está imputado Ábalos. Entonces, ¿esto va en cadena? Pues vamos a ver, desde luego, cómodo no es para el presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, y esto en realidad no ha hecho más que empezar, porque las investigaciones continúan y todavía faltan muchas cosas por conocerse. Realmente aquí no nos ha dicho nada nuevo, simplemente pues nos explica un poquito la situación. Todos sabemos de quién dependía Ábalos, igual que sabíamos de quién dependía Koldo. No hace falta ser muy inteligente. De quién depende cada uno y el número 1, ¿quién será? Hay un miedo a cuándo se van a ir las cámaras de televisión. Porque cuando se vayan las cámaras de televisión habrá un segundo abandono. Tienen razón, tienen razón. Tienen razón y somos conscientes de eso. Y yo me comprometo a que no desaparezcan. Es inevitable que poco a poco no vamos a mantener inevitablemente el 100% de los informativos de televisión o de la radio o de los periódicos dedicados exclusivamente a lo que está pasando en Valencia. Pero no va a desaparecer, y creo que esta vez también somos nosotros conscientes, los medios de comunicación, de que efectivamente la gente de Valencia merece que sigamos poniendo la atención allí, porque si dejamos de prestar atención, otros dejarán también de prestar atención y eso no puede ocurrir. Aquí literalmente me sumo como canal de noticias a lo que dice Vicente Vallés, y es que tenemos una responsabilidad no solo con Valencia, que también, sino con La Palma y con todas las desgracias que pasen en nuestro país, de ir recordando periódicamente cómo están, si han recibido las ayudas y que la gente sepa. Porque al final, si se calla, si se olvida, los dejamos abandonados y eso aquí no va a pasar. El abandono que tuvieron los afectados tuvo que ver con que la Generalitat era de un partido y el gobierno de otro. Aquí cabe hacerse esa pregunta que es muy razonable. Si esta tragedia se hubiese producido hace 2 años, cuando el gobierno de la Comunidad Valenciana era del Partido Socialista, la relación entre el gobierno central y el gobierno autonómico hubiera sido igual que como fue hace 13 días, pues la pregunta es pertinente. No estoy seguro de dar una respuesta, pero la pregunta es pertinente. Creo que la confianza, cuando es el mismo partido el que gobierna en los 2 sitios, en las 2 instituciones, tiende a facilitar y agilizar las cosas. Cuando hay una distancia política, como es este caso, parece que eso tiende a separar y a marcar ahí una barrera y dice, no, esto a mí no me corresponde, que le corresponde al otro, no, esto a mí no es de mi competencia, esto deberías haber avisado antes, no, me deberías haber ayudado tú. No es muy bueno esto. Por eso decía antes que quizá repensar algunas estructuras o algunos funcionamientos del Estado autonómico será bueno una vez que termine todo esto, que ya digo, lo primero es ocuparse de la gente que lo está pasando mal todavía y normalizar sus vidas. Y revisar si los protocolos fallan, porque hay demasiados. Sí, y luego algo también muy esencial, y es que los protocolos no son útiles en el 100% de los casos. Hay circunstancias en las que hay que saltarse el protocolo. Por poner un caso, si hay que mandar al ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda al ejército sin esperar a que te lo pidan. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide. Pero si tú no mandas al ejército, te estás equivocando tú también por no mandar al ejército. Entonces, seguramente, si la madrugada del martes al miércoles o el miércoles por la mañana se hubieran activado antes, los militares tienen de todo.
Tienen zapadores para abrir caminos, tienen a los ingenieros, tienen la intendencia, tienen la maquinaria necesaria y, por supuesto, tienen el personal, a los soldados, que están perfectamente preparados para luchar contra todo esto. Si más allá, digo, de la unidad militar de emergencias, que por supuesto, que esa es la que va primero porque está preparada esencialmente para este tipo de situaciones, pero hablamos del resto del ejército. Hay mucha gente ahí, muchos soldados, muchos militares, está la disciplina que ellos tienen y están organizados para esto, preparados para esto. Quizás se debía haber actuado antes. El presidente del gobierno dijo que había aquí un respeto institucional, porque si el presidente de la comunidad autónoma, que se supone que es el que tiene las competencias primeras, no toma la iniciativa, pues entonces ese es el protocolo, ese es el cumplimiento del protocolo. Que no, claro, no es discutible no aplicar el protocolo, pero quizás es que de vez en cuando no hay que aplicar el protocolo. O no tan estrictamente, hay que tener una cierta cintura, es decir, no, esta situación no es para que cumplamos al 100% el protocolo de si no me llaman, pues no hago no sé qué, o no tomo esta decisión. ¿No? Oiga, no hubiera sobrado haber enviado al ejército antes y luego si no hace falta, estupendo, mejor que no haga falta, pero nunca se sabe. ¿Alguien no puede estar de acuerdo con estas palabras? Bueno, sí, ya sabemos que hay gente que tiene la cabeza comida y que va a echar siempre la culpa al otro. La culpa es de todos. Uno, no sabemos si debería o no debería de haber pedido ayuda. Yo creo literalmente que sí desde el primer segundo. El otro debería haber dado toda la ayuda sin esperar a que se la pidieran. Al final, uno por otro y la casa sin barrer, como se dice aquí en España. La ayuda para el ciudadano, siempre lo primero. Más vale que se mueva todo el ejército y que todo el ejército se esté rascando las narices a que por no mover el ejército la gente muera. Estamos viendo imágenes ahora aquí detrás de los... Esto es emocionante ver a la gente volcada en ayudar, ¿no? Esto es una diferencia, coincido totalmente contigo. A día de hoy el mayor problema es la desorganización, ¿vale? La dimensión del problema es tan grande que sigue habiendo a día de hoy gente mayor sin las cosas básicas para vivir, a la vez que los almacenes están llenos. Nuestra gente ha estado el fin de semana llevando cosas y ayudando, y aquello sigue siendo un caos. Ha fallado todo el mundo, menos uno, la juventud. Y con una diferencia. Allí, en este momento, están los perroflautas y los rapados juntos, envueltos en barro, ayudando a la gente. Quitando lodo de las calles. Quitando lodo. Cuando estás envuelto en barro, eres un igual. No se nota si eres rico, si eres pobre, si eres de izquierdas o si eres de derecha. Y los héroes de la España digital son los jóvenes armados con palas y con escobas, que no hay nada más analógico que esto. Pero son la esperanza y nos han dado una lección a todos. Acordaos, cuando estés en la playa y te moleste un joven que está jugando a la pelota porque te tira arena, acordaos de que aquí los que han dado la talla no son los más mayores y no son la gente que está trabajando, son los jóvenes que lo han dejado todo para ir a ayudar al prójimo. Tal vez, por una vez, debamos mirar a los que están por debajo y muchas veces nos molestan porque hacen ruido, los debemos de mirar con admiración. Dentro de su equipo hay un tipo que yo creo que habría que subrayar, que es Elon Musk. Porque Elon Musk es el dueño de Twitter X, ¿vale? Que es donde están todos nuestros datos. Es decir, todo nuestro comportamiento, todas nuestras ideas, a qué hora compramos, qué es lo que opinamos de todo. Y además tiene a los mejores ingenieros de inteligencia artificial del planeta porque tiene todo el dinero para pagarlo. Todo este poder en manos de Donald Trump podría ser peligroso. Pongo un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial en manos de un ingeniero puntero en el mundo. Joe Rogan, que es un comentarista de la UFC, le dijo que Elon Musk, esto acaba de pasar, con una aplicación de inteligencia artificial había adivinado el resultado de todos los combates 4 horas antes de que se celebrasen y que se iba a casa. Y acertó. Todo este poder de la inteligencia artificial y de nuestros datos en manos de Donald Trump podría ser... Bueno, esto como todo. Tú tienes un instrumento que permite hacer determinado tipo de cosas, una herramienta, una máquina, lo que sea, y puedes utilizarlo para hacer el bien o para hacer el mal. Si lo utilizas para hacer el bien, estupendo. Si lo utilizas para hacer el mal, es un desastre. Tenemos que averiguar cuál es el concepto de bien y de mal
que tienen estas personas. No debemos tener muchas esperanzas, ciertamente, pero bueno, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que hacen. No es magnífico que el hombre más rico del mundo, por el simple hecho de ser el hombre más rico del mundo, tenga el poder que va a tener en la administración del gobierno de Donald Trump. No es estético, desde luego, y creo que tampoco es muy ético, pero esto es lo que parece que va a ocurrir. Hay que ver lo que ocurre. Ya digo que las cosas se prometen y luego hay que ver cómo se cumplen. Una de las grandes promesas de Donald Trump en 2016, cuando ganó la primera vez las elecciones, fue echar del país a 9, 10, 11 millones de inmigrantes y no lo hizo. Prometió terminar el muro de la frontera y no lo hizo. De manera que no sabemos lo que va a hacer ahora. Quizá ahora lo quiera hacer o quizá ahora pueda hacerlo porque ya tenga un marcaje menos intenso por parte de la gente razonable que quedaba en su partido, que ya son todos trampistas. Pues a lo mejor ahora sí lo hace, pero desde luego en la primera ocasión que tuvo no lo hizo. Vamos a ver ahora. Ya. Una cosa más de Elon Musk. Puso en su red: vosotros sois los medios ahora. Ojo con esto. O sea, ¿se están sustituyendo los medios por las redes? Para un cierto sector de la población, sí. Es muy habitual escuchar a gente decir: no, yo me informo por las redes sociales. Bueno, oye, cada cual hace lo que le parece oportuno. Otra cosa es que a eso se pueda llamar información. En las redes sociales hay información, pero hay muchas más cosas que no son información. Con lo cual, si tú te quieres fiar de lo que lees y solo te fías de aquello que suena bien a tus oídos, pues seguramente te estás equivocando mucho, porque no todas las cosas que pasan como a ti te gustaría que pasaran. Entonces hay que estar más atento a ver diferentes fuentes informativas que te pueden dar una visión más global, más completa de la realidad, y yo creo que ese siempre es un buen consejo. No hay que informarse solo por un medio de comunicación ni solo por una red social, sino, oye, tener diferentes fuentes y luego sacar tu propia conclusión. De hecho, igual lo saludable... Según lo dices, igual lo saludable sería informarte por un medio que te gusta y uno que te irrite. Uy, eso es muy buena noticia. ¿No? Sí, había en algunos periódicos americanos hace tiempo había una costumbre que a mí me gustaba mucho, y era que el periódico tenía su editorial en el que daba la opinión de ese medio en concreto sobre una noticia. Pero luego debajo ponían la opinión contraria. Y entonces ponían un artículo de alguien que opinaba lo contrario que opinaba el periódico. Y eso es un ejercicio muy interesante que está muy bien, sí. Qué bueno, porque te permite pensar a ti, claro, sí, sacar tus propias conclusiones. Claro, por ejemplo, en la Dana, con las redes, hemos visto, por un lado, la solidaridad y, por otra parte, la barbaridad de bulos, hasta el punto de no saber, cuando te encuentras una noticia, si era verdad o no. Si como sociedad perdemos la verdad como referencia, ¿vamos al caos? Es muy problemático, ciertamente. Es muy problemático cuando las mentiras fabricadas a propósito se imponen, pues es más complicado. Es verdad que puede surgir una información que no sea exacta o que no sea real, pero sin mala voluntad. Simplemente que alguien se ha equivocado en el dato y lo ha dado mal, pero hay otras veces que se fabrican las noticias falsas, que como tal es una contradicción en sus términos, o es noticia o es falsa, ¿no? Pero bueno, se fabrican falsedades que tienen muy fácil expansión a través de las redes sociales y que, bueno, ciertamente hay mucha gente que acaba creyéndoselas y que muchas veces es verdad que es difícil de discernir si son o no son ciertas. Aquí debo de dar la razón a medias, y a medias es porque yo sí soy de las personas que no solo veo los medios que pueden pensar parecido a mí, sino que también veo los medios que pueden pensar y que piensan de hecho muy diferente a mí. Muchas veces hasta el punto de irritarme y apagar la tele, la radio, o apagar y darle la vuelta al móvil porque digo, estas barbaridades no pienso seguir leyéndolas. Pero sí que es verdad que tenemos que leer todos los puntos de opinión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la máxima información para nosotros pensar por nosotros mismos. Aquí sí que les doy la razón. Pero solo informarse por los medios oficiales, pues tenemos que ir al fondo de ese medio oficial y ver ese medio oficial por quién está subvencionado. Mañana estaba previsto que Rejón declarara en el juzgado, pero el juez lo ha suspendido y lo ha archivado provisionalmente porque sí. La abogada de la actriz que le acusa de agresión sexual está embarazada. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Bueno, está a punto de dar a luz por lo que parece, con lo cual luego vendrá el lógico periodo del nacimiento del bebé y del permiso de maternidad, con lo cual esto se va a alargar más tiempo. Cabe la posibilidad, y lo decía la propia denunciante, que haya más mujeres que se unan a ella en una denuncia
más amplia, con lo cual quizá cuando todo esto se reanude después del permiso de maternidad de la abogada de la denunciante, pues nos encontremos con que no hay una única denunciante, sino que a lo mejor hay más que están en los tribunales y el juicio, pues el previsible juicio, si es que finalmente lo hay, pues tiene muchas más personas que acudan como denunciantes. ¿Qué futuro le espera a Sumar después de estas Bueno, denuncias? Sumar ya tenía sus dificultades antes de que esto ocurriera, porque hay que recordar, aunque ya casi se nos olvida por el ritmo al que avanza todo esto, que antes del verano Yolanda Díaz abandonó sus cargos orgánicos dentro del partido después de las elecciones, porque todo había ido muy mal para Sumar y demás, y estaban pendientes justo ahora de elegir una nueva dirección al frente del partido, que eso es lo que se tiene que sustanciar, y justo antes de que eso ocurriera ha pasado este episodio de Íñigo Errejón, que lógicamente pues tiene al partido en shock. Y recuperarse de un shock en política no suele ser algo que llegue de inmediato, si es que consigue recuperarte. Bueno, como ya habéis oído, Errejón por ahora se libra de tener que ir a declarar porque la abogada de la denunciante está a punto de dar a luz. Bueno, está bien que esté a punto de dar a luz y que atrasen el juicio. A ver, no es una cosa grave, sí que es de esas cosas que digo, bueno, si fuera un delito de asesinato, espero, quiero y deseo que, aunque des a luz, pues bueno, se lo dejes a algún compañero. En este caso, bueno, está bien, porque si además se puede ampliar a más posibles denunciantes, bueno, pues aceptamos barco. De ver quién tiene la culpa, Sí. Y deberíamos de no perder el foco y ver dónde han estado los errores, que todos los políticos, que estoy diciendo una cosa que no tiene sentido, que todos los políticos fuesen honestos, muy honestos, para ver minuto a minuto qué es lo que falló, porque... Sí, estamos en algo, los anglosajones esto lo llaman el blame game, que es el juego de las culpas, que cuando pasa algo hay que encontrar a otro que sea el responsable, porque uno nunca quiere serlo, ¿no? Y ahora estamos en ese proceso. Yo aprendí de un maestro que tuve hace muchos años algo que sirve muy bien para este ejemplo, pero en general sirve mucho en la vida y en el trabajo, ¿no? Cuando hay varias personas o varios grupos de personas involucrados en una acción de cualquier tipo y eso sale mal, normalmente hay alguien que tiene la primera responsabilidad, pero casi siempre hay otras responsabilidades, Casi nunca es una única responsabilidad. Entonces él decía, cada cual tiene que asumir el 100% de su propia responsabilidad. Lo que yo tengo que hacer, me corresponde hacerlo bien, aunque la responsabilidad más grande la tenga otro, pero yo tengo la mía. Y aquí va a haber que discernir exactamente cuál es el 100% de la responsabilidad de cada cual. Hay cosas que desde luego no se hicieron bien al principio, cuando la Comunidad Valenciana tenía que haber tomado algunas medidas rápidas, por ejemplo, alertar a la gente antes de que ocurriera lo peor. Pero luego efectivamente también se ha sabido que estaban todos pendientes más de la presa de Forata que del barranco de Pollo, cuando la tragedia vino por el barranco de Pollo, y eso corresponde a la Administración Nacional a través de las cuencas hidrográficas. De manera que todo el mundo tiene alguna responsabilidad, todas creo que de buena fe, pero hay alguna responsabilidad. Y quizá al final del todo haya que abrir también un proceso de reflexión sobre determinados tipos de funcionamiento del Estado autonómico, porque parece que siempre que pasa algo hay discusión sobre a quién corresponde hacer esto o hacer lo otro, si eso le corresponde a la comunidad, si le corresponde a la Diputación Provincial, si es al Ayuntamiento, no, si es el Gobierno Central, y no parece que eso esté muy claro, al menos no en algunas ocasiones como esta, y convendría que eso se aclarara. Vale. Bueno, al final lo que llevamos diciendo los españoles de bien, los que, como siempre digo, no nos tenemos la cabeza comida, aquí la culpa es de todos. Gobierno de Castilla-La Mancha, Gobierno de Valencia y Gobierno Central. Uno por no avisar, esta mañana lo estaba hablando, o sea, antes de que la presa se llenara hasta los topes, en Castilla-La Mancha, en Cuenca, estaba diluviando. Si diluvia en Cuenca, señores, las montañas de Cuenca van directas a Valencia. Sus ríos van a directos de afluentes a ríos más grandes. No podíamos avisar desde Castilla-La Mancha, avisar a Valencia, avisar a la presa, oye, que va a cantidad de agua. Al final la culpa es de todos. ¿De buena fe? Claro, está claro. Nadie en este mundo que tenga dos dedos de frente y que sea una persona normal le desea la muerte a nadie. Entonces, está claro que aquí nadie ha cometido errores a sabiendas y a mala fe. Pero las cosas no funcionan, y cuando las cosas no funcionan hay que cambiar lo que haya que cambiar
para que no vuelva a pasar. Acabas de llegar de cubrir las elecciones de los Estados Unidos, son tus 9ª elecciones. Y ¿es verdad que los comercios en Washington habían puesto tablones por miedo al resultado, por si había violencia? Sí, es cierto, pero menos que hace 4 años. Yo ya he cubierto muchas y nunca había ocurrido, ni nunca me había llevado la sorpresa que me llevé en 2020, porque efectivamente en 2020, cuando llegué a Washington, en el centro de la ciudad estaba todo tapiado con láminas de madera para aguantar los posibles impactos que las piedras pudieran hacer los escaparates de tiendas, bancos, etc. Era muy llamativo porque eran todos los comercios del centro de Washington. Esta vez también había bastantes, pero nada parecido a lo de 2020, de manera que parece que el miedo a que hubiera altercados en función del resultado que se pudiera producir había disminuido. No estaba desaparecido, pero al menos había disminuido. Ajá, o sea que a veces podemos pensar que en España el ambiente es irrespirable por la polarización y en Estados Unidos también, pero menos. No, está muy irrespirable. Está muy irrespirable. Muy irrespirable. La tensión política y social es muy grande. Claro, esto depende de dónde te muevas. La ciudad de Washington, por ejemplo, es una ciudad no del Partido Demócrata, absolutamente del Partido Demócrata, de manera que ahí no hay tanta diversidad. Pero en cuanto sales hacia el exterior de la ciudad de Washington y ya vas al estado de Virginia o al resto, vas hacia el este, hacia otros estados, pues ya la cosa es muy diferente. Como se ha visto, si uno echa un vistazo en internet al mapa de los estados, de qué color tiene cada uno en función del partido al que han votado, pues claramente está lleno de color rojo, que es el color del Partido Republicano. ¿Y realmente ha sido una sorpresa o se esperaba? No, sorpresa fue la victoria de Trump en 2016, que en realidad fue una victoria parcial, porque ganó la Casa Blanca, pero no ganó las elecciones. Las elecciones las ganó Hillary Clinton por 3 millones de votos. Lo que pasa es que el sistema electoral que tiene Estados Unidos permite que eso pueda ocurrir, que un candidato tenga más votos, pero no consiga lo que allí llaman los votos electorales necesarios para ser presidente de Estados Unidos en función de cómo se reparte por estados. Allí no cuenta el número de votos totales, sino cómo cada estado vota. Y en función de eso, Trump fue presidente en 2016, Trump perdió en 2020 y Trump ha vuelto a ganar en 2024. ¿Qué se nos escapa, Vicente? Porque todos los análisis que se han hecho desde España van de un tío que ha alentado un golpe de Estado, que está condenado por 34 delitos, más un caso civil de abuso sexual, que dice que los inmigrantes comen mascotas. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué análisis no han hecho en España? ¿Qué es lo que no hemos visto? Bueno, no en España, en términos generales, incluso en Estados Unidos. Hay algo muy importante. Hace ya muchos años yo conocí a una persona en Estados Unidos, un hombre magnífico que me hizo aprender muchas cosas del país. Y él me dijo una vez, hablando de por qué había dimitido Richard Nixon en el año 74 debido al caso Watergate, él me explicó que los americanos no soportan que su presidente les engañe. Y por eso Nixon había caído en 1974. Eso ya no sirve 50 años después. De hecho, los americanos han elegido a un presidente que, entre sus grandes características, está la de mentir en todas sus actividades. En todos sus actos públicos siempre dice una o varias mentiras, ¿no? Sin ningún problema, con gran naturalidad, y en parte eso le ha llevado a donde está. Le llevó a ganar en 2016, le llevó, aunque perdió, a tener un muy buen resultado en 2020 y le ha llevado de nuevo a la Casa Blanca ahora en 2024. Pero no solo mentir, efectivamente alentó el asalto al Capitolio, dice cosas esas de que los inmigrantes haitianos se comen a los perros y a los gatos de los vecinos, en fin, ese tipo de cosas que son absurdas, pero que a él no le afectan. Ajá. ¿Pero cuáles son sus talentos para haber arrasado de esta forma? Pues él ha sabido leer cómo está avanzando la antipolítica. De hecho, él es el ejemplo de antipolítica. Y despreciando a los políticos, incluso a los del propio partido por el que se ha presentado, que son los republicanos, que han quedado completamente fuera de su lugar, él ha conseguido llegar a una posición en la que realmente él está representando la voz y el sentir de un montón de ciudadanos americanos. En este caso, concretamente, de 774.800.000, más o menos, que son los que le han votado según van las cuentas en este momento, ¿no? Y hay mucha gente que está muy preocupada, y él ha sabido leerlo, por la situación económica, por la inmigración y por eso que en Estados Unidos han dado a llamar el movimiento woke,
que bueno, genera muchas discusiones sobre lo que es políticamente correcto o no, y él, que es el gran representante de lo políticamente incorrecto, ha tenido mucho éxito. Yo opino que vale ya de insultos a este hombre. Le han votado 73 millones de americanos. Entonces, está muy bien que nos pueda gustar más o menos este presidente. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es un grandísimo empresario. Si en este país, en el nuestro, pusiéramos al frente de España un grandísimo empresario y en cada faceta del gobierno pusiéramos un gran algo, un gran médico en sanidad, un gran ingeniero en cualquier tema de ingeniería, un gran arquitecto en construcciones, un grandísimo profesor en tema de escuelas y universidades, las cosas irían mucho mejor. Lo que pasa es que aquí ponemos amiguetes de... No nos engañemos, porque yo sí puedo hablar directamente. En ningún partido político se fijan en el currículum. En ninguno. Entonces, ¿qué esperamos? Que funcionen bien las cosas cuando aquí votamos con el corazón, votamos porque soy de, sabiendo, porque yo no creo que vosotros no lo sepáis, que lo que tenemos ahí son inútiles. Tendríamos que tener grandes empresarios, grandes economistas, grandes doctores. ¿Y qué tenemos? Grandes discusiones a ver quién es más... A ver quién la tiene más grande. ¿De qué manera nos puede afectar a España y a Europa que Donald Trump sea presidente? Bueno, hay, para empezar, en el ámbito económico, la posibilidad de que se establezcan aranceles a las exportaciones europeas a Estados Unidos. Eso ya empezó a ocurrir en el primer mandato de Donald Trump y seguramente se va a producir también en este mandato de ahora, ¿no? En ese ámbito seguro. Y luego hay otro muy preocupante, que es qué actitud va a tener Donald Trump con respecto a la guerra de Ucrania. Ucrania no se puede defender solo con las ayudas europeas, necesita también las ayudas de Estados Unidos. Si Estados Unidos corta el grifo de las ayudas militares y económicas, Ucrania no tiene posibilidades de salir adelante, salvo que Europa multiplicara su gasto en ayuda a Ucrania, que eso no parece fácil que se haga. O sea, que Zelensky puede dar por perdida la guerra. Zelensky tiene una situación más complicada de la que tenía antes de las elecciones, sin ninguna duda. Ahora hay que ver, porque una cosa es lo que los candidatos, también Trump, prometen en la campaña electoral. Trump ha dicho que va a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Sí. Bueno, pues vamos a ver si lo hace y en qué términos lo hace. Claro, tú puedes acabar con la guerra de Ucrania con relativa facilidad si dices retiro todas las ayudas a Ucrania y que Ucrania acepte que el territorio que ha conquistado Rusia se lo queda a Rusia para siempre. Así es fácil acabar con la guerra. Pero no sé si esa es la mejor manera de acabar con esta guerra. Ajá. O sea, que vamos a ver en los próximos meses cosas... Ahora va a ser cuando os voy a hacer explotar la cabeza. Porque siempre se habla de los aranceles, de los aranceles, de los aranceles. Mucha gente de izquierdas utiliza los aranceles para atacar a mucha gente de derechas. Estamos de acuerdo de que mucho aceite de oliva, por ejemplo, por poner un ejemplo, se exporta a países como Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se nos ponen unos aranceles grandes? Pues que se exporta menos, ¿verdad? A ver, responderme. Se exporta menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se exporta menos a un país y en el país nuestro, que es donde lo producimos, se nos llena de aceite de oliva? ¿Qué le pasa al precio del aceite de oliva cuando tenemos exceso? Que baja, ¿no? No sé. ¿Tan mal es que nos pongan aranceles para que salgan nuestros productos fuera? ¿O para el bolsillo del ciudadano de a pie, de ti, que no llegas a final de mes? Tal vez, que hayan aranceles en países ricos nos iría bien por el hecho de que nuestro país se inundara de nuestros productos, a lo que la rueda empezaría otra vez a girar a precios decentes. No sé, llamarme loco. Bueno, estáis en el canal Detrás del Discurso. Como siempre os digo, suscribiros y daros a la campanita para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el siguiente vídeo.